En esta sección vamos a ver la conquista de México, que es el periodo desde la llegada de Hernán Cortés a lo que hoy es México hasta la caída de Tenochtitlán. Vamos a ponerle un asterisco a esto de que es hasta la caída de Tenochtitlán por el hecho de que hubo enfrentamientos de españoles contra indígenas hasta el año 1565. Es decir, se considera que la conquista de México pasa de 1519 a 1521, porque en 1521 es cuando los españoles derrotan a los aztecas, que eran la cultura dominante en Mesoamérica. Pero siguió habiendo enfrentamientos con otras poblaciones indígenas todavía hasta 1565. Entonces, si bien se considera que la conquista de México termina con la caída de Tenochtitlán, pues realmente siguió habiendo más conquista varias décadas después. Vamos a ver nuestra línea de tiempo nuevamente para ver qué pasó primero y qué pasó después. No se preocupen por las fechas, preocúpense por saber qué pasó primero y qué pasó después. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Pues que en 1511 a 1518 se dan las primeras expediciones de españoles a Yucatán. Ya había españoles en Cuba. Hacen expediciones, hay algunas que llegan hasta la costa de Yucatán. Creo que un par de barcos encallaron y hubo gente de España que terminó varada en Yucatán. Hay que recordar esto porque hubo dos españoles que quedaron varados en Yucatán antes de que llegara Hernán Cortés y que los daban por muertos, pero ellos digamos que se acostumbraron a vivir con los mayas y eso sirvió después a Hernán Cortés para poder hacer la conquista de México y lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, el caso es que hubo expediciones de españoles a lo que hoy es Yucatán antes de la llegada de Hernán Cortés. Después, en 1519, llega Hernán Cortés a Veracruz. Luego de eso, también en 1519, Cortés hace alianza con los tlaxcaltecas. Y eso es lo que principalmente le ayuda a poder combatir a los aztecas, ya que tenía un enorme ejército de tlaxcaltecas ayudándole a él y a sus hombres, que eran poquísimos comparado con el ejército mexica. Después de eso, el 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés llega a Tenochtitlán. Es poco probable que les vayan a preguntar la fecha exacta de cuándo llegó a Tenochtitlán, pero puede ser que les pregunten qué ocurrió primero. Llega a Veracruz, luego hace alianza con los aztecas y después llega a Tenochtitlán. Luego, el 30 de junio de 1520, ocurre la Noche Triste. Y la Noche Triste es el nombre que le dan a la primera derrota que tuvieron los españoles contra los aztecas. La historia es que Hernán Cortés deja encargado a Pedro de Alvarado, uno de sus capitanes, en Tenochtitlán, mientras Hernán Cortés tiene que regresar a Veracruz a arreglar asuntos que tenía pendientes. Regresa Hernán Cortés, se da cuenta de que hay mucho enojo porque Pedro de Alvarado mata a un montón de aztecas que al parecer estaban teniendo un festejo. Y esto hace que la gente se enoje contra los españoles. Los españoles le exigen a Moctezuma II que calme a la gente, que los aplaque. No logra hacer esto Moctezuma y tienen que salir huyendo los españoles porque los aztecas están enojadísimos con ellos. Se llevan un montón de oro, se caen al lago de Texcoco, algunos de ellos pierden un montón de oro. Y cuando finalmente ya están lo suficientemente lejos de Tenochtitlán, dice la leyenda, o dice la versión que cuentan los cronistas, que Hernán Cortés se sienta abajo de un ahuehuete, que es un árbol grandote, y se pone a llorar. Y eso es a lo que le llaman la Noche Triste, que ocurrió en 1520. Pero de mayo a agosto de 1521 ocurre el sitio de Tenochtitlán. ¿Qué es lo que pasa? Pues que entre 1520 y mayo de 1521, Hernán Cortés se regresa a Tlaxcala, se recupera, regresa a Tenochtitlán y sitia la ciudad, la rodea para que no entra ni salga nadie. Además, como los españoles traían el virus de la viruela, se contagian un montón de aztecas de viruela y eso hace que finalmente la ciudad sea derrotada. Entonces, ¿qué ocurre primero? Llega Hernán Cortés en 1519, hace alianza con los aztecas
llega a Tenochtitlán, en 1520 se tiene que ir huyendo de Tenochtitlán, en 1521 regresa a Tenochtitlán, sitia la ciudad y finalmente derrota al Imperio Azteca. Después de eso, en 1522, inician las encomiendas, que es el sistema de apropiación de tierra que impusieron los españoles. Le dijeron a otros españoles, a ti te vamos a dar toda esta tierra, tú te vas a llevar esta otra, tú vas a ser dueño de todo lo que hay ahí, de toda la gente que hay ahí, y ellos van a trabajar para ti y te van a tener que pagar un tributo. Eso digamos que es lo que inicia el periodo colonial o el periodo novohispano en lo que hoy se conoce como México, pero pues ocurre después del sitio y caída de Tenochtitlán en 1521. Ahora bien, vean bien esta línea de tiempo y de nuevo, acuérdense qué pasó primero y qué pasó después. Las fechas son solo ligeramente importantes. Aquí las fechas importantes son 1519, que es cuando llega Hernán Cortés, 1521, que es cuando cae Tenochtitlán, y 1522, que es cuando inician las encomiendas. A lo mejor 1520 cuando ocurre la noche triste. Pero las fechas, si bien son importantes, es aún más importante saber qué pasó primero y qué pasó después. Ahora vamos a ver a los principales personajes de la conquista de México, y el principal pues es Hernán Cortés, quien era el líder de la expedición de españoles que llegaron a lo que hoy se conoce como México en 1519 y que fue el que tuvo la idea de iniciar esta conquista para buscar oro principalmente. El segundo personaje importante es Moctezuma II, también conocido como Moctezuma Xocoyotzin. Hubo dos Moctezumas, dos emperadores que se llamaban Moctezuma. El primero fue Moctezuma Ilhuicamina, pero él ya había muerto varios años antes de que Moctezuma II fuera emperador. Y pues a él le toca ahora sí que recibir a los españoles, ¿no? Entonces por eso es que él es el segundo personaje de importancia en la conquista de México. También está Malintzin, a quien se le conoce como la Malinche o Doña Marina. Ella se une a Hernán Cortés en Centla, Tabasco, tras una batalla en Santa María de la Victoria. Aquí dice se une, pero en realidad se la dan a Hernán Cortés como esclava. Ella era una adolescente, tendría como 13 años, algo así. Y el cacique de Tabasco, en donde ocurre esto, se la da a Hernán Cortés como tributo después de que ocurre una batalla muy fuerte. Y se dan cuenta de que Malintzin habla náhuatl y habla maya. Y eso le ayuda a Hernán Cortés porque uno de sus hombres hablaba español y hablaba maya. Entonces, para poder comunicarse con los indígenas que hablaban náhuatl, lo que hacían es que Hernán Cortés le hablaba en español a uno de sus hombres que sabía maya. Él le decía en maya a Malintzin lo que dijo Hernán Cortés y ella se lo decía en náhuatl a los indígenas náhuatl. Así fue como Hernán Cortés logró hacer alianza con Tlaxcala por medio de esta traducción con dos personas. Jerónimo de Aguilar es el nombre de este soldado español que sabía maya. ¿Por qué? Porque él fue uno de los dos españoles que quedaron varados en Yucatán antes de que llegara Hernán Cortés. Uno de ellos no se quiso unir a Hernán Cortés, se quedó en Yucatán, él ya tenía familia, tenía hijos, pero Jerónimo de Aguilar dijo, no, yo sí me voy con Hernán Cortés, y él fue el que hizo posible la traducción por medio de Malintzin. Pedro de Alvarado es otro de los personajes importantes. Él es el capitán que deja Hernán Cortés en Tenochtitlán y que hace enojar a los aztecas cuando hace una matanza. Y gracias a esa matanza es que los aztecas corren a Hernán Cortés, corren a los españoles, y gracias a eso se da la noche triste. Los tlaxcaltecas, también importantísimos, ya que ellos son los que hacen la alianza con Hernán Cortés contra los aztecas. Los tlaxcaltecas eran ahora sí que la única ciudad-estado fuerte que nunca se rindió ante los aztecas, que nunca le pagó tributo a los aztecas y que francamente ya estaban muy hartos de los aztecas, así que por eso fue que decidieron unirse a Hernán Cortés. Bernal Díaz del Castillo, otro personaje
muy importante. ¿Por qué? Porque él es el cronista. Gracias a esos relatos que él escribe, es que sabemos qué fue lo que ocurrió durante la conquista de México. Él era uno de los hombres de Hernán Cortés durante su expedición a lo que hoy es México. Cuitláhuac. Cuitláhuac fue el emperador azteca después de la muerte de Moctezuma, pero dura poco tiempo como emperador porque muere de viruela. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es el que se convierte en el emperador azteca después de la muerte de Cuitláhuac. Él fue el último emperador azteca. Y la historia lo que dice es que Cuauhtémoc fue torturado por los españoles para que le revelara a los españoles en dónde estaba el oro que supuestamente había quedado, que no se pudieron llevar, que era de Moctezuma. Causas de la conquista de México. La principal es la búsqueda de oro. Los españoles iban específicamente a buscar oro y le tenían que dar 20% de ese oro que encontraban a la corona de España. A ese 20% se le conocía como el quinto. El pretexto para la conquista de México era evangelizar. Es decir, la idea era, bueno, sí, nosotros vamos a llevar la palabra de los evangelios a esta gente que vive en estas tierras, pero en realidad, pues eso era un pretexto. A lo que iban realmente era a buscar oro. ¿Qué influye para que se dé la conquista de México? Lo principal es el hartazgo contra el imperio mexica o contra los aztecas. Los aztecas dominaban a toda Mesoamérica y la gente de Mesoamérica pues ya estaba cansada de esto. Ya no querían seguir pagando tributo a los aztecas, ya no querían seguir siendo amenazados por los aztecas de que si no les pagaban tributo pues los iban a convertir en esclavos o los iban a matar. Y esto es lo que ayuda a que Hernán Cortés logre hacer alianzas con los tlaxcaltecas, que finalmente es lo que le ayuda a poder derrotar al imperio azteca. Otra cosa que influye mucho en la conquista de México es las diferencias tecnológicas. Los españoles tienen armas de fuego, tienen fusiles, tienen cañones, tienen armaduras de metal, tienen espadas de metal, y los indígenas tienen armas de piedra, tienen flechas de madera y de piedra, tienen lanzas de madera y de piedra, tienen escudos de madera. Entonces esa diferencia de tecnologías es lo que le ayuda bastante a los españoles a poder derrotar y a poder conquistar a la gente que vivía en Mesoamérica. También influyen las diferencias en los estilos militares. El estilo de guerra que hacían los españoles era muy distinto al estilo de guerra que hacían los indígenas en Mesoamérica. ¿Por qué? Porque en Mesoamérica no se peleaba hasta exterminar al enemigo. Digamos que se le derrotaba y una vez ya derrotado, como que quedaban con la idea de que bueno, ya quedaron advertidos. Entonces, gracias a ese miedo que les genera esta derrota, los vamos a poder controlar. Y con los españoles era, no, vamos a matar a todos, punto. De hecho, los aztecas no fueron a perseguir a los españoles después de la Noche Triste precisamente porque se quedaron con la idea de que bueno, ya les ganamos, ya se van a quedar asustados, ya no van a regresar. Pero los españoles se recuperan, regresan y arrasan con todos. También influyen las enfermedades europeas. Los españoles traen a Mesoamérica enfermedades que no se conocían en Mesoamérica, como la viruela. Y la población indígena no tenía anticuerpos en su sistema inmunológico para poder enfrentar esa enfermedad. El resultado es que al llegar la viruela, mueren muchísimos indígenas a causa de eso. Y eso durante el sitio de Tenochtitlán es lo que debilita mucho a los aztecas y es una de las causas por las cuales el imperio azteca fue derrotado. Ahora vamos a ver las consecuencias de la conquista de México. Y la consecuencia principal, la más notoria, es el mestizaje, es decir, la mezcla de dos razas. En este caso, españoles con indígenas. Y el mestizaje inicia con Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero fue uno de los dos soldados españoles que quedaron varados en la península de Yucatán antes de que llegara Hernán Cortés a Veracruz. El otro era Jerónimo de Aguilar, que fue el que se convirtió en el traductor junto con Malintzin para Hernán Cortés. Pero Gonzalo Guerrero dijo, yo no me quiero ir con Hernán Cortés, yo me quedo aquí con mi familia, tengo hijos, tengo una esposa maya, así que yo me quedo con ellos y voy a pelear con ellos en contra de los españoles.
Entonces los primeros mestizos que hubo en México fueron los hijos de Gonzalo Guerrero con su esposa, que era maya. Otra consecuencia muy severa de la conquista de México es el genocidio indígena. Murieron miles y miles y miles de indígenas, ya sea porque los mataron o porque murieron en epidemias como la epidemia de la viruela, o porque murieron después de que los obligaron a trabajar a trabajos forzados. Entonces eso pues fue un genocidio y fue una de las consecuencias más duras de la conquista de México. Otra consecuencia fueron las encomiendas, y las encomiendas fueron el sistema en el cual se repartieron las tierras los españoles después de la conquista. A unos les dijeron, tú te vas a quedar con toda esta tierra, tú te vas a quedar con toda esta otra tierra, y todo lo que hay ahí es tuyo, pero pues le vas a dar su tributo a la corona de España. Y eso quería decir que la gente que vivía ya en esas tierras, pues tenían que trabajar para el encomendero, que era el dueño de la tierra. Así fue como inicia el periodo colonial o el periodo de la Nueva España en lo que hoy se conoce como México después de la conquista. Otra consecuencia es la creación de la Nueva España. La Nueva España abarca todo lo que hoy es México, casi todo lo que hoy es Estados Unidos, Centroamérica, y gracias a Nueva España es que se expande el Imperio Español, que es otra de las consecuencias de la conquista de México. Gracias a que tuvieron el oro, la plata, los productos que se producían o que se sembraban en lo que se convirtió en la Nueva España, fue que se pudo expandir el Imperio Español. Ahí es como termina la conquista de México y lo que sigue es la época colonial.